Estás escuchando Indomable. Soy la doctora Virginia Lacayo, feminista, coach certificada de mindset y liderazgo, y en esta temporada aprenderás cómo manejar tu mente y tus emociones, expandir tu conciencia y liberarte de los condicionamientos sociales que limitan tu crecimiento y tu potencial de impacto. Es neurociencia, feminismo y pensamiento sistémico aplicado a la justicia social y al desarrollo personal. Hola gente bien linda, bienvenidas a otro episodio de Indomable. Hoy vamos a hablar con Yolainda Salmerón y vamos a hablar sobre la abundancia, pero más específicamente sobre la capacidad que tenemos o que no tenemos de recibir. O sea, si partiéramos de que la abundancia es algo que está, que existe, o sea, que hay recursos, que hay condiciones, que hay oportunidades allá afuera. Entonces, la conversación se vuelve más hacia ¿por qué no a mí? ¿Por qué no yo? ¿Por qué otras personas sí pueden tener y disfrutar de toda esa abundancia y yo no? ¿Cuál puede ser la diferencia que hace la diferencia? Y Yolaina ha trabajado mucho en este tema, a nivel personal, a nivel profesional también. Entonces me pareció súper interesante traerla a esta conversación y conversar sobre este tema y ver qué es lo que podemos descubrir y qué es lo que podemos compartir de la experiencia que ambas tenemos, que puede ayudarte a vos a abrirte y a desarrollar más esa capacidad de recibir lo que el universo, lo que el mundo, lo que Dios tiene preparado para vos y que es tuyo y que es cuestión simplemente de buscarlo y aceptarlo. Entonces, Yolaina, bienvenida al programa. Estoy súper contenta de tenerte aquí. Muchas gracias por la invitación. Estoy súper honrada de estar aquí también. Yolaina, contanos un poquito sobre vos para conocerte mejor. Ok. Este, bueno, soy de la generación X. Esa generación genial. ¿Y qué más te cuento? Estudié psicología tengo un máster en desarrollo humano. Tengo una hija también, un poquito menor que el tuyo. Tengo una hija de 10 años, maravillosa la chavala. Este, Y soy una buscadora en el sentido de que no me quedo quieta y las cosas, cuando yo veo que, que en mi vida necesito desarrollar más habilidades para poder, por ejemplo, dar un mejor servicio a la gente con la que acompaño, o porque me siento trabada en la vida, pues, o sea, ahí estoy buscando. Ahí estoy buscando espacios para crecer o espacios para enriquecer mis conocimientos Y y este tema, experiencias. y este tema de la abundancia es algo que además me contabas, estás poniendo, o sea, te tiene súper ennotada particularmente, en parte por algunas cosas que han ocurrido en tu vida y cosas que has descubierto que hacen una diferencia en términos de estar en un estado de carencia o estar en un estado de abundancia. Pero para hablar de la abundancia, que es un concepto complejo, porque hay muchas definiciones y porque además hay muchas interpretaciones personales de eso, me gustaría saber cuál es tu definición, cuál es tu concepto de abundancia. Le podemos llamar abundancia o riqueza o éxito o prosperidad, pero ¿cuál es tu definición de eso? Para mí, la prosperidad tiene mucho que ver con dos factores. Uno, tener claro tu propósito en la vida, ¿ya? Y dos, estar abierta a recibir. Entonces, cuando vos tenés claro tu propósito en la vida, yo vine a este mundo para, eso te abre o te da la posibilidad de hacer como un plan de vida. Yo quiero hacer esto, 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 esto. No es como que va a ser definitivo, porque es mentira, pero sí te da un norte y te da la posibilidad de agarrar las riendas de tu vida, de que vos seas la persona que decida qué va a hacer en su vida. No sea, qué sé yo, mandatos familiares o um, creencias sociales o lo que te sea que te haya, o traumas que te han estado amarrando de alguna forma, sino que sea desde el corazón tu deseo. Mira, yo quiero hacer
indomable, yo quiero ser indomable, o sea, yo quiero que la vida sea para mí y que nadie me diga qué es lo que tengo que hacer, pues, o sea, por ejemplo. Me encanta esa definición. Yo creo que tenés razón, o sea, estoy totalmente de acuerdo, porque si no sabemos lo que queremos, no lo vamos a ver cuando lo tengamos, no lo vamos a notar, o sea, no vamos a notar que logramos nuestras metas, no vamos a notar los cambios, no vamos a notar las cosas que sí están llegando a nosotros porque estamos distraídas, porque estamos viendo otras cosas, porque estamos viendo otra gente, porque estamos viendo lo que otra gente quiere y logra en lugar de concentrarnos en lo que nosotras queremos para nuestra vida y en lo que podemos y en lo que es posible para nosotras. Y ahí mencionabas algo sobre los condicionamientos sociales también, que creo que es súper importante. Muchas veces vemos la abundancia, o sea, nos aferramos a un concepto de la abundancia que no es nuestro, que no es el que nos pertenece, el que se alinea mejor con nuestros valores, con nuestras creencias, sino con el concepto de abundancia o de prosperidad que nuestros padres o que otras personas o que las redes sociales nos están proyectando. Y si no hay una conexión con ese concepto, vamos a vivir siempre con la sensación de que no lo podemos alcanzar, porque a lo mejor no es lo que queremos. Entonces, por ejemplo, para alguna gente la abundancia es tener una mansión, tener millones de dólares, tener un carro deportivo. Para mí no lo es. Y si yo no cuestiono ese concepto de abundancia o de prosperidad y no me pregunto cuál es el mío, a lo mejor yo ya estoy en el lugar donde quiero estar, pero no puedo reconocerlo porque no me doy cuenta. A lo mejor para mí la prosperidad es irme a una casita, a un ranchito en la montaña o en el campo, ¿me entendés? Que tener mi propio huerto, tener mis animalitos, vivir en paz, vivir tranquila, desconectarme de la mayor parte de la tecnología, conectarme con la naturaleza. Tal vez para mí es prosperidad, pero si yo estoy midiendo mi prosperidad con la del vecino, que es la que tiene, el que tiene la mansión y el carro y los millones y tal, yo no voy a poder reconocer la prosperidad que yo tengo. Voy a ver mis condiciones como falta de prosperidad, como pobreza, como carencia, cuando a lo mejor es todo lo contrario. Entonces Ujú, estoy de acuerdo que conocernos a nosotras mismas y cuestionar y realmente cuestionar los conceptos aprendidos para detectar, para descubrir, para revelar lo que para mí personalmente significa la prosperidad, es el primer paso para ir en la dirección correcta, para poder abrir nuestros ojos a las oportunidades que la vida nos presenta de darnos ese tipo de prosperidad. Por ejemplo, para mí, mi concepto de prosperidad, aparte de que, cierto, es de tener un propósito en la vida y de abrirte. alinear mi vida cotidiana y mi vida profesional en dirección a ese propósito. Para mí, otro elemento importante de la prosperidad y del concepto de prosperidad es tener opciones. Es decir, no hay nadie más, para mí no hay nadie más rico en términos de riqueza, ¿verdad? De abundancia, que la persona que tiene en primer lugar, salud mental. Así de sencillo, o sea, yo puedo lidiar mejor con la pobreza, con las adversidades, con las dificultades, con los obstáculos, con los problemas, con los setbacks, incluso con las enfermedades físicas, si mi salud mental y emocional están en buen estado y tengo esa Correcto. capacidad de lidiar con ellas. Entonces, para mí la salud mental y emocional es un signo absoluto, un indicador de prosperidad y, o sea, incuestionable. Pero la segunda decía eran las opciones. Y las opciones para mí es realmente la libertad de poder elegir qué quiero hacer, cuándo lo quiero hacer, cómo lo quiero hacer y con quién lo quiero hacer en cada momento de mi vida. Y darme yo el lujo, la libertad de cambiar de opinión, de redirigir, de aprender, crecer y agarrar ese crecimiento que me va a revelar nuevas oportunidades para redireccionar, ¿verdad? Mi enfoque y redireccionar mis esfuerzos. Entonces, la libertad, incluso cuando me refiero a libertad, me refiero a la posibilidad de tener tiempo discrecional. Para mí no hay más riqueza que el tiempo discrecional. O sea, cuando vos tenés la posibilidad, la opción de hacer
con tu tiempo, con el tiempo que tenés disponible, lo que realmente querés hacer, eso es para mí abundancia, mucho más allá de lo material, mucho más allá de lo externo. Entonces, eh, eso es súper clave. Y por último, tener un espíritu de abundancia, tener prosperidad es cuando, suena sencillo, pero es cuando soy capaz de mantener mi mentalidad en un estado o mantener de alguna manera la percepción de suficiencia. Perdón. La percepción de suficiencia que significa yo soy suficiente, lo Ok. que tengo es suficiente, hay suficientes recursos en el mundo y hay recursos para todos, de alguna medida. Cuando podemos ver la vida como yo soy suficiente y hay suficientes recursos, nuestra mentalidad, nuestro comportamiento, todo cambia en función de, porque si realmente creemos que yo soy suficiente, que yo tengo lo que se necesita, lo que yo necesito para lograr mis metas y que yo tengo lo que necesito para vivir ahorita y que todo lo demás es aspiracional, todo lo demás es cosas que quiero más, pero no porque no tengo suficiente, sino porque como humana quiero vivir todo lo que soy capaz de vivir, todo lo que soy capaz de experimentar. Plantearlo así, cuando planteamos la prosperidad de esa manera, es mucho más fácil sentirnos prósperas desde ya. Claro, claro, pero mira, hay dos cosas que ahí podrían estarte poniendo atrás. Uno es cuando te comparas con la gente, pues, o sea, eh, yo tengo esto, pero aquella no tiene aquello, o sea, cuando o yo no tengo lo que aquella tiene, ¿ya? O yo no soy lo que la otra persona es. Y a veces los mensajes sociales son muy fuertes también. Esa es la segunda parte, que los mensajes sociales son muy fuertes. Y había, por ejemplo, una creencia social que yo me acuerdo que era como muy marcada. Y es que si no estudias no sos nadie, por ejemplo. Ya naciste, ya creciste, tenés sangre en las venas, estás respirando, ya sos alguien. Sí, ¿Ya? exacto. O cosas como que tus circunstancias y tu pasado determinan inevitablemente el futuro. O sea, esa expresión de que el que nació para maceta del corredor no pasa y se Ah, traslada a que si naciste pobre, entonces vas a morir pobre, que si no tuviste ciertas oportunidades o ciertos recursos cuando eras joven o niño o niña, entonces ya no los vas a tener y ya todas las puertas están cerradas. Toda esa mentalidad de que si no pasó una cosa en particular, si no tiene una circunstancia en particular, entonces ya no hay opción. fíjate que vos me recordaste al papito. El papito es mi abuelo paterno. Y mi papito, él murió con una sensación de abundancia. Él incluso llegó a decir, la gente me envidia, me tienen, dice, porque yo tengo todo. Y dice, o sea, a ver, papito, ¿por qué tiene todo? Dice, mira, me dice. Y con él se va a ver así. Siempre estaba rodeado de gente. Siempre estaba rodeado de gente. Llámese hijos, llámese nietos, llámese bisnietos, llámese tataranietos, pero estaba rodeado de gente. Mira todo este tesoro que me dejó la mamita, me decía. ¿Ya? A él no le faltó absolutamente nada. Murió a los 101 años. Murió el día que quiso. Así, porque yo creo que él se murió de aburrimiento. O sea, ya viví suficiente, ya hice lo que quise, ya perdoné, me perdonaron. O sea, yo no le debo nada, nadie me debe nada, ya estoy listo, nos vemos. Qué maravilla. Y mira qué lindo lo que él dijo, ¿verdad? Y lo que acabas de decir. Pensamos, cuando nos aferramos a la idea de que la abundancia es material y que la prosperidad es material, obviamos la riqueza que tenemos actualmente en nuestra vida. Es decir, tenemos un lugar donde vivir, tenemos amigos, tenemos gente que nos ama, tenemos gente a la que amamos. Y eso es un privilegio, o sea, es un recurso enorme, es un recurso que puede hacerte mucho más feliz
y hacer sentir de que tu vida es abundante mucho más que las cosas materiales. O sea, bien dice el dicho, mejor tener amigos que reales, mejor tener amigos que dinero, porque de Mejor alguna, tener amigos irreales, mujer, para que claro, no, o sea, por qué nos ponemos a cogernos? Tengamos amigos y tengamos reales. totalmente de acuerdo, y tengamos y logremos nuestras metas y logremos nuestro propósito en la vida, pero no, pero la tendencia es a ignorar, a no ver, por ejemplo, a las amistades y a las personas que te aman y a la familia y a la salud que tenés y a la salud que las personas que amas tienen como, como indicadores de abundancia y de prosperidad. La ignoramos, decimos, no, eso no cuenta, es que lo que cuenta es únicamente el dinero y es únicamente el éxito. Es decir, si empezás a hacer un inventario real de todas las cosas que tenés, de todas las eh, podemos decir las bendiciones, ¿verdad? Que tenemos, o todas los Recursos. recursos y todas las bondades que la vida nos da, nos ha dado y que tenemos en este momento, ya de entrada estamos en un estado de abundancia. Todo el resto es bono y es absolutamente válido. O sea, eso es lo que queremos, seguir creciendo. No queremos estancarnos, no queremos quedarnos únicamente donde estamos. Queremos seguir creciendo, queremos seguir explorando, queremos seguir teniendo más opciones, como yo decía, de vivir la vida, de experimentar este paso por esta tierra en todo lo que es posible que podamos experimentar. Pero eso no significa de que tenemos que buscar eso porque no tenemos nada. Es tenemos y además vale la pena seguir buscando, seguir trabajando por las otras cosas que queremos tener. El detalle está que a veces se endemoniza el dinero, se le ve como la cosa mala, pues o sea que tener dinero es malo. Entonces, por eso es que yo digo, es tener amistades y tener dinero, pues porque la verdad merecemos todo, mujer. Es Y cuestión de experiencias. Y no solo experiencia, dinero, o sea, hay experiencia. gente que acumula el dinero, por ejemplo, y que tiene un montón de dinero sentado en el banco o ponele invirtiéndolo y están generando más y más dinero, pero trabajan 20 horas al día, no disfrutan a la familia, no salen con los amigos, no aprenden cosas nuevas, no se meten a cursos, no hacen terapia, no hacen coaching, no se conocen a sí No mismos, tienen vida. no tienen vida, pero tienen mucho dinero. Y para mí, eso no es abundancia. Para mí es simplemente un montón de dinero. Que además, si no lo usas, si no lo usas, no es más que un papel verde sentado ahí. O sea, el dinero tiene el valor que tiene, no intrínseco, no en sí mismo, sino en la medida en que puede abrirte a posibilidades, en la medida en que puede comprar tu tiempo, en la medida en que puedes utilizarlo para vivir las experiencias que quieres vivir. Entonces, la Cumplir tu idea de tener propósito. dinero por tenerlo no es para mí un indicador de abundancia. Y ahí de nuevo volvemos a la parte de tener un propósito. O sea, es tener dinero para poder lograr mi propósito. Si mi propósito es estudiar, pues yo quiero dinero para poder estudiar otra maestría. O sea, que el dinero sirva para vos, no vos para el dinero. Exacto, exacto, que trabaje para vos y no vos para el dinero, pero además pensar de que si vos decís, no, pero es que yo no quiero tener tanto dinero, yo no necesito, yo de todas maneras, antes yo era así, o sea, vengo del mundo del non-profit, o sea, vengo del mundo de Ujú, las ONGs y ujú. de la justicia social y de los movimientos sociales donde hay mucho estigma sobre el dinero, o sea, es satanizado de alguna manera. Y yo tuve que trabajar mis propias creencias limitantes sobre el dinero para darme cuenta de que tener dinero y poder acumular, o sea, poder generar una gran cantidad de dinero, no necesariamente significa de que yo quiero tener ese dinero solo para mí. Me di cuenta de que aunque yo, digamos, mis aspiraciones materiales no sean tanto, o sea, no necesito millones para vivir una vida súper plena y súper feliz, sí necesito millones para poder ayudar a otras personas. Sí necesito millones para poder crear un centro de autocoaching para mujeres o para activistas o para qué sé yo, líderes
y nuevos Ajá. liderazgos, yo necesito dinero para no tener que depender de ni de políticos, ni de gobiernos, ni de donantes que tienen su propia agenda, ni de nadie. Decir, quiero poder entregar eso al mundo, quiero poder ayudar al mundo, quiero poder contribuir a un mundo mejor. De esa forma, necesito el dinero para poder apoyar a otras personas. Entonces, no es solo por mí. Y ahí yo decía, si venimos del mundo del non-profit, satanizar el dinero y estigmatizar el dinero de esa manera, lo único que hace es que nos mantiene a todas distribuyendo la miseria, en lugar de todas crecer y todas enriquecernos para ayudar más, para entregar más valor. Y lo que acabas de describir es pasar de una conciencia de carencia a una conciencia de prosperidad, ¿ya? Y es exactamente una de las cosas que estoy buscando hacer con mi vida laboral ahorita. ¿Y cómo vos has notado, hablando de eso, entonces, vos notás alguna diferencia cuando, digamos, de algún momento, o tal vez recientemente, tal vez no estabas, sentías que las cosas no estaban bien o que no tenías la prosperidad que querías, y con todo este trabajo que estás haciendo de cambiar de mentalidad, desde una mentalidad de carencia a una mentalidad de abundancia, ¿has notado alguna diferencia? Fíjate que sí, fíjate que lo que para mí fue como quitarle un tapón a algo que estaba trabado ahí. Y comencé a tener una experiencia laboral interesante, más oportunidades laborales. Comencé a tener, me salió un amorcito, por favor. Después que pensé que eso no iba a pasar de nuevo en mi vida, no sé, yo la vida como, tal vez sí, tal vez no, pero no me imaginé que iba a ser tan bonito. Y, eh, y ahora estoy emprendiendo, estoy comenzando con un curso en línea, mi primer curso en línea que se llama Vida Próspera. Sí, y sí, y me da mucha curiosidad porque son varios cambios y son súper bonitos. ¿Cuáles fueron, qué creencias te tenían donde estabas que tuviste que cambiar para poder abrirte a recibir todo esto, incluyendo el amor a esta altura, ¿verdad? Y un amor lindo. ¿Qué tuviste, qué creencias tuviste que cuestionar y cambiar y dejar ir? Fíjate que una de las mayores fue el de recibir, el abrirme para recibir. O sea, mi forma de haber sido criada era el entregarme a los demás. O sea, yo fui criada bajo el mandato de en todo amar y servir, ¿verdad? Entonces, ese mandato tiene sus pros y sus contras, y el contra es cuando no le pones límites y solo te entregas a los demás. Entonces, era el permitirme recibir fue maravilloso, el darme permiso para recibir de algo tan pequeño quizás como te regalo vamos a ver, vamos a un café y te regalo el café, mae. Desde cosas tan así hasta abrir mi corazón. Darte el permiso de recibir. ¿Cómo hiciste eso? ¿Cómo haces para darte, o sea, y tal vez con esta pregunta podemos dejar, cerrar el episodio dejándoles algunas sugerencias o algunas guías o alguna dirección a la gente que dice, bueno, yo estoy lista, yo quiero dejar la mentalidad de carencia, quiero empezar a tener una mentalidad de abundancia, quiero darme el permiso de recibir. ¿Cómo hacemos para hacer esa transición, para darnos, aprender a recibir, a desarrollar la capacidad de recibir? Es una habilidad, no nacemos con ella. O tal vez nacemos y la perdemos en realidad. Creo que es más bien así. Fíjate que sí, creo que nacemos y la desaprendemos en el camino. Yo me acuerdo una foto de mi hija con una casa así, así, todo lo que la vida me dé. Estoy lista para recibirlo. Te la puedo Sí. mandar luego, luego. Este, ¿Cómo hacemos esa transición? es un proceso de desaprender. No es algo mágico y no es algo como una receta, paso uno, paso dos, paso tres. Lo que por lo general hacemos en terapia es que te doy 1000 opciones
te doy 1000 ejercicios y alguno va a pegar, pues alguno de los ejercicios que se hacen te va a hacer clic. Tal vez no el que yo pensaba, probablemente va a ser otro, pero el punto es darte opciones, como vos decís, es darte opciones, darte experiencias que te ayuden a reflexionar sobre lo que ha sido tu vida, sobre las creencias que has introyectado, porque el punto es cuando uno habla de creencias, pero cuando están tan intrínsecas en una, es difícil poderlas ver, entonces tenés que como que salirte un poco, como verlas desde fuera, pues verte desde fuera, como viéndote el espejo, creyendo que ese espejo no sos vos, y dándote cuenta de cómo, de cuáles son esas creencias que te han limitado, pues para una persona será una cosa, para otra persona será otra cosa, pero sí creo que es un proceso de autorreflexión, autoconocimiento y también de empoderamiento, de decisión, de tengo todas esas opciones, me voy a decidir por esta. Ah, y sabes que puedo cambiar, ya decidí que esta, pero también quiero esta, entonces voy a hacer esta primero, esta después. Esta ya no me gustó, entonces voy a ir por esta otra. Pues, pero el punto es tener opciones y tener el permiso que yo me doy para elegir opciones y la fuerza, el poder personal para decir eso es lo que yo quiero y eso es lo que voy a hacer. Sí, bellísimo. Y desaprender es el primer paso, en efecto. Vos decís varias herramientas que le das a las personas que trabajan con vos en terapia. Algunas de las cosas que yo hago con las personas que trabajan conmigo en coaching es un ejercicio tan simple, y esto lo pueden hacer en su casa después de que escuché este episodio. Poner en un papel, preguntarte, cuando oigo o cuando pienso en la palabra prosperidad, ¿qué es todo lo que se me viene a la mente? Y escribirlo sin censurarlo, sin editarlo, sin nada, así como vomitarlo, así como se te viene a la mente. Y después leerlo, porque una vez que está en el papel está fuera de vos. Y cuando está en el papel es más fácil verlo como algo externo, como, ok, estas son creencias, estas no soy yo, son simplemente creencias. En algún lugar las aprendí y leerlo. Y cuando al leerlo te das cuenta de que hay mucha carga negativa alrededor de ese concepto, es fácil ver por qué nos resistimos, por qué es tan difícil para nosotras recibir cuando pensamos que la prosperidad, que el dinero cuesta, de que no es fácil de conseguir, que hay que sufrir, que no crecen los árboles, que no hay para todo el mundo, que yo nací pobre, entonces me voy a quedar pobre, que toda mi familia ha sido pobre siempre, que no sé manejar el dinero, que nunca tengo nada, que otras personas, que es una cuestión de suerte. Empezamos a hacer toda esa lista de cosas que pensamos que nuestra mente produce como respuesta a un sistema de creencias con el que crecimos. Cuando pensamos en la prosperidad y nos damos cuenta de que toda esa carga negativa nos genera emociones de impotencia, nos genera emociones de desesperanza, nos genera emociones de resignación, y desde la impotencia, la desesperanza, la resignación, no vamos a hacer lo que tenemos que hacer para generar prosperidad. Entonces, esa es una de las cosas que podemos hacer que es súper reveladora, darnos cuenta de cuáles son nuestras creencias sobre la prosperidad y cuáles son y cómo esas creencias nos están manteniendo estancadas. Y otro ejercicio que también es muy bonito, y esto es algo que yo personalmente he hecho, es preguntarme en qué sí tengo abundancia y en qué me estoy dejando dar. Entonces, hacer realmente el inventario, me obligo a pensar en por lo menos 25 cosas. Entonces digo, ok, bueno, aunque yo no la veía así, pero tengo abundancia porque puedo pagarme una renta, puedo pagar la renta de una casita donde yo vivo. Tengo abundancia porque tengo un celular que puedo utilizar, y puedo comunicarme con otra gente. Tengo abundancia porque tengo amigas súper, súper valiosas. Tengo abundancia porque mi familia está sana y está viva. Tengo abundancia. ¿Y en qué me dan? ¿Cuáles son las cosas que yo estoy recibiendo y no estoy consciente y no estoy apreciando lo suficiente? Me dan amor, me dan atención, me dan cariño. Hay gente que me llama para darme oportunidades de trabajo o clientes que se me acercan.
recibo, por ejemplo, buen trato en la calle, o sea, todos esos detalles donde uno dice y pensar, ¿cómo me siento yo y cómo reacciono yo cuando alguien me da? Reacciono defensiva, reacciono arisca, reacciono con sospecha o reacciono con gratitud y apertura y decir, ¿sabes qué? Incluso un elogio. ¿Cómo reacciono yo cuando alguien me da un elogio? Si yo me pongo, no, eso no, eso es tontera, realmente estoy horrible, uy, amanecí, ¿qué estás diciendo? Eso son inventos, lo estás diciendo por buena gente. Hasta eso, o sea, hasta eso aprendemos, nos damos cuenta de cómo nos negamos a nosotras a recibir en detalles tan sencillos como la forma en que reaccionamos a un elogio. Y eso, cuando tomamos conciencia de eso, podemos empezar a cambiarlo y podemos decir, ¿cómo puedo yo reaccionar de una manera receptiva a lo que recibo? ¿Y cómo puedo yo ver todo lo que estoy recibiendo, aunque no sea lo que yo tenía en mi cabecita de caballo cochero, ¿verdad? Lo que yo tenía en mente de que si yo no recibo un aumento de salario, entonces no he recibido nada, sino decir, no, ¿qué más estoy recibiendo? ¿Qué recibí hoy? Y hacer el ejercicio todos los días. ¿Qué recibí hoy? ¿Y cómo me sentí cuando lo recibí? ¿Y en qué medida yo me dejé recibir? O sea, me dejé dar y fui receptiva a esa oferta, a esa oportunidad, a ese regalo, y en qué medida me resistí, y cómo puedo dejar de resistirme, qué otras cosas puedo hacer para ser más receptiva. Yo creo que por ahí podemos comenzar y de todas maneras, daño no te va a hacer. O sea, hacer este tipo de ejercicios nunca te va a hacer daño y No, siempre va a no. traer siempre va a traer buenos resultados. Fíjate que hubo una época en que fui consciente de que me regalaban muchas bendiciones. Literal, o sea, era la bendición, hija mía, la bendición, entonces eh, no sé, yo dije, gracias, pero al mismo tiempo era, ¿qué mensaje estoy enviando? Que está haciendo, estoy recibiendo tantas bendiciones. Y era gente en la calle, pues gente que no, señora que cruzó, la que estaba vendiendo frutas y no sé, me llamó muchísimo la atención una época que esto me pasó. Otro ejercicio que también te puedo proponer y pues, les puedo regalar aquí a la gente que nos está escuchando es el ejercicio de proyectarte y de alguna forma pensar en, bueno, ya hablé del papito y es un buen ejemplo para mí. ¿Cómo querés morir? ¿Cómo querés morir? Porque eso te da como pauta de ver cuáles son tus valores, cuáles son tus valores y el propósito en la vida se construye eh, usando los valores como un bloque de construcción, ¿ya? Eh, ¿Cómo querés morir? ¿Querés morir con salud? ¿Querés morir rodeada de quién? ¿Querés morir en tu casa? Eh, ¿Querés morir a qué edad? ¿Cómo? ¿Ya? Y todo esto, estos detalles van de alguna forma proyectando y diciéndote cuáles son tus valores y hacia dónde necesitas dirigir tu atención para cumplir estas metas, este propósito de vida. Y sí, sería interesante pensar si, me pregunto si hay alguien que dice, yo quiero morir solo en un hospital, acostado en una cama de lingotes de oro. No creo, no creo que nadie diga. Es un buen ejercicio porque te preguntas decir, bueno, ¿yo por qué estoy trabajando? ¿Yo a qué estoy aspirando a tener? Al final de mis días, ¿qué es lo que yo quiero poder ver como mi abundancia? Y yo no creo que alguien diga, yo quiero morirme dejando 20 millones de dólares en el banco, que serán distribuidos, probablemente el Estado se quede con la mayoría. Y yo me quiero morir así y voy a trabajar toda mi vida para poder tener ese resultado el último día de mi vida. Pero fíjate que hay gente que yo creo que quiere morir sola.
Y es ok, y está bien, pero es, Mira, no, por lo no, menos aquí te preguntémoslo. va, aquí te va, aquí te va. Es que he visto gente, he conocido gente que hace esfuerzo y yo me imagino, pues, y aquí yo en una superjuicio y superinterpretación de las que no se deberían de hacer, yo me imagino que esa persona tiene como algún trauma o algo que te mantiene pensando de que yo me tengo que morir solo, yo me tengo Sí, que morir sola, es pues, o lo, sea, y apartando a gente y apartando amistades, es lo que te iba familiares, a esas decir. cosas. O sea, Va contra natura, o sea, el cerebro humano, el ser humano somos seres sociales. Nadie realmente quiere estar solo, ni morir solo, ni vivir solo. Somos animales que necesitamos comunidad para poder sobrevivir también y hay muchas hormonas que, o sea, la oxitocina, o sea, hay muchas hormonas que físicamente nos demandan conexión con las personas. Entonces, es interesante porque si en tu respuesta de cómo me quiero morir, ves ese tipo de cosas, quiero morirme solo, quiero morirme con 20 millones de dólares en el banco que le van a quedar al Estado, quiero morirme, a lo mejor es el momento de preguntarte si realmente eso es lo que querés o si eso es simplemente una manifestación de algún tema que no has resuelto y que necesitas trabajar. Porque, porque en general va contra natura pensar de que lo que yo más deseo en el mundo es estar solo. Incluso la gente que se va a meter a una cueva en Katmandú y pasa 6 meses meditando, no es porque quieren estar solos, sino porque es parte de un proceso de mindfulness y de purificación del alma y otro, o sea, de conexión de otro tipo, ¿verdad? Pero eventualmente van a regresar a su comunidad. y es Así es. conexión lo que se busca, sí. Así es. En ese caso, conexión con un ser supremo, lo que sea, conexión consigo mismo, pero las personas necesitamos estar conectadas. Entonces, vale la pena hacer ese ejercicio. Te lo agradezco muchísimo. Yo lo voy a probar también. No lo he hecho, pero me parece interesante de preguntarme yo cómo me quiero morir, porque eso me va a dar luces de qué es lo que en qué necesito trabajar para garantizar al final de mis días de que voy a tener en abundancia. Y hay cosas que a lo mejor creo que ahorita son importantes que al final de mi vida no lo van a hacer y entonces eso me va a hacer pensar en qué tanto le quiero invertir a esas cosas ahora en lugar de invertir en las cosas que sí quiero tener después. Entonces, excelente ejercicio. Muchísimas gracias, Yolaina, por tu sabiduría, por tu experiencia, por todas tus recomendaciones, sugerencias y visiones y perspectivas que nos ayudan mucho a repensar y a cuestionarnos un poquito la forma en que pensamos sobre tantos temas y quedamos por sentado porque nunca nos detenemos a revisar hasta qué Ujú. punto es nuestra verdadera voluntad y lo que realmente deseamos y que está alineado con nuestros valores o simplemente una creencia que adoptamos de chiquitas y que la dimos por sentado porque nunca se nos ocurrió cuestionar. Entonces, muchísimas gracias por tus aportes a este episodio y por supuesto ya desde ya te comprometo para un episodio en el futuro de nuevo porque es siempre, siempre maravilloso platicar con vos. Entonces, muchísimas gracias. Un besote grande. Muchas gracias por la oportunidad y nos seguimos viendo. Así es. Si te gusta este podcast, dale like y compartilo con otras personas. Y si no lo has hecho aún, suscríbete en mi comunidad en Substack para recibir directamente en tu correo electrónico nuevos episodios del podcast, herramientas y reflexiones que no publico en ningún otro sitio y que te ayudarán a llevar estos aprendizajes al siguiente nivel. El link está en las notas de cada episodio y en todas mis redes sociales. Nos vemos por allá y nos escuchamos en la próxima.